En un mundo donde las emociones corren más rápido que nosotros, millones de personas viven cada día con ansiedad, con estrés, con una tristeza que a veces parece no tener fin. Pero existe una nueva forma de entendernos. Una terapia que no quiere borrar el malestar, sino enseñarnos a relacionarnos de otra manera con él. Bienvenidos a las terapias conductuales de tercera generación. Un espacio donde el objetivo no es cambiar lo que sentimos, sino aprender a vivir mejor, incluso con lo que duele. Orígenes y fundamentos. Las terapias de tercera generación surgieron en los años 90, impulsadas por investigadores como Steve Hayes, presentando modelos como la terapia de aceptación y compromiso, conocida como ACT. Paréntesis para entender cómo surge este concepto en Steve, quien en una entrevista para la revista Times expresó que, antes de convertirse en un exitoso psicólogo, Steve Hayes fue un paciente. Su primer ataque de pánico llegó súbitamente en 1978, mientras estaba sentado en una reunión del Departamento de Psicología en la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro, donde era profesor adjunto. La reunión se había convertido en uno de esos gélidos debates personales y filosóficos que son comunes en los campus académicos, pero cuando Hayes trató de esgrimir un argumento, no pudo hablar. Mientras la atención de todos se centraba en él, solo pudo abrir y cerrar la boca sin decir palabra, y se pensó un juguete roto. Su corazón se aceleró, y pensó que quizá estaba teniendo un ataque cardíaco. Tenía 29 años. Eventualmente el ataque terminó, pero una semana después atravesó un episodio similar en otra reunión. Durante los siguientes 2 años, los ataques de pánico se volvieron más frecuentes. Sentimientos abrumadores de ansiedad llenaron más y más espacios de su vida. Hacia 1980, podía dar clases con mucha dificultad y prácticamente nunca entró en un ascensor, un cine o un restaurante. Como no podía enseñar mucho, a menudo mostraba películas en sus clases, y sus manos temblaban tanto que apenas si podía poner el film en el proyector. Como estudiante, se había ganado su ingreso desde programas modestos en colegios de California y West Virginia, hasta una pasantía en la Brown Medical School con el renombrado psicólogo David Barlow. Hayes había esperando ser profesor titular a los 30 años, pero lo que parecía ser una carrera prometedora se estancó. En los años desde que Hayes sufriera sus primeros ataques de pánico, un abordaje llamado terapia cognitiva se ha vuelto el estándar de tratamiento, con o sin medicación complementaria, para un amplio rango de enfermedades mentales, desde depresión a estrés postraumático. Y aunque un buen terapeuta cognitivo nunca propondría a un paciente meramente quitarse la ansiedad a fuerza de voluntad, la estrategia principal a largo plazo de la terapia cognitiva es atacar y, en última instancia, cambiar los pensamientos y creencias negativas más que aceptarlas. Siempre arruino todo en el trabajo, podrías pensar, o todos están viendo mi panza gorda, o no puedo ir a esa reunión sin tomar una copa. Parte mentor, parte entrenador, parte corrector, el terapeuta cognitivo cuestiona esas creencias. ¿Realmente arruinas todo en el trabajo? O como la mayoría de las personas, a veces lo haces muy bien y a veces fallas. ¿Realmente están mirando todos tu panza? ¿O estás sobregeneralizando acerca de cómo te ve la gente? La idea es que el terapeuta ayudará al paciente a desarrollar ideas nuevas, más realistas. Segal llama a este proceso desidentificarse de los pensamientos, verlos no como parte de la identidad, sino como meras reacciones. ¿Piensas que la gente siempre mira tu panza? Quizá sea así, quizá no. Muchos de nosotros somos duros con nosotros mismos. Pero Hayes y otros terapeutas similares no tratan de probar o refutar tales pensamientos. Allí donde los terapeutas cognitivos hablan de errores cognitivos e interpretaciones distorsionadas, Hayes y el resto enseñan mindfulness, la práctica inspirada en la meditación de observar los pensamientos sin enredarse en ellos.
abordándolos como si fueran hojas flotando en un arroyo. Quiero café, debería ejercitarme, estoy deprimido, necesitamos comprar leche. Hayes es el más divisivo y ambicioso de los terapeutas de tercera ola, llamada así porque se alejan de la segunda ola, de la terapia cognitiva, que a su vez abarcó en gran parte la primera ola de terapia conductual, diseñada en parte por B. F. Skinner. La terapia conductual, a su vez, rompió con el modelo freudiano al enfatizar las conductas observables por sobre los significados y sentimientos ocultos. Hayes y otros de la tercera ola dicen que intentar corregir pensamientos negativos puede paradójicamente intensificarlos, de la misma manera que alguien haciendo dieta y se dice una y otra vez «no quiero pizza», termina obsesionándose con pizza. En lugar de esto, la denominada terapia de aceptación y compromiso, ACT, dicen que deberíamos admitir que los pensamientos negativos vuelven a lo largo de la vida. En lugar de desafiarlos, dice Hayes, deberíamos concentrarnos en identificar y comprometernos con nuestros valores. Una vez que estamos dispuestos a sentir emociones negativas, arguye, será más fácil pensar acerca de qué debería ser nuestra vida y ponernos en marcha con eso. Esto es más fácil dicho que hecho, por supuesto, pero su punto es que es difícil pensar en el panorama amplio de la vida cuando estamos intentando tan fuertemente regular nuestro pensar. En lugar de decir, estoy deprimido, propone decir, estoy teniendo el pensamiento de que estoy deprimido. Hayes no está diciendo que las personas no sientan dolor en realidad, él mismo ha tenido mucho de eso, pero cree que convertimos el dolor en sufrimiento cuando intentamos alejarlo. Los terapeutas AST usan metáforas para explicar aceptación. Es más fácil arrastrar un objeto pesado tirando de una cadena o bien tomarlo y caminar sosteniéndolo de cerca. Pero así como la terapia cognitiva no brotó simplemente de la cabeza de Beck cuando aprendió a dominar la fobia a los túneles, ACT es más que la suma de las experiencias de Hayes. A medida que la ansiedad de Hayes mejoraba en los 80, trabajó con muchos pacientes y estudiantes en su laboratorio para desarrollar la terapia. El laboratorio realizó estudios mostrando cómo los humanos reducen el rango de sus conductas basados en reglas que escuchan, aun cuando en situaciones en las cuales esas reglas los dañan. Por ejemplo, Hayes condujo experimentos mostrando que los sujetos que podrían haber ganado más dinero por realizar tareas simples, como mover una luz a lo largo de un pequeño laberinto, no ganaron tanto debido a que estaban intentando seguir reglas dadas. Estos estudios dirigieron a una teoría del lenguaje llamada teoría de marco relacional, que sugiere que cuando intentamos resolver problemas verbalmente, estamos usando las mismas habilidades de lenguaje y procesos cognitivos que nos pueden llevar a la evitación y el dolor. Atardecer. Hermoso atardecer. El funeral de mamá. Y eso llevó a que ACT se enfocara en reducir el impacto de los pensamientos más allá de su contenido. Estoy teniendo el pensamiento de que estoy deprimido por mamá. Tomó una década de investigación hasta que el término terapia de aceptación y compromiso apareciera en un artículo científico en 1991. A diferencia de las terapias tradicionales que buscan cambiar pensamientos, estas se enfocan en cómo funcionan los pensamientos dentro del contexto de nuestra vida. Su base incluye el contextualismo funcional, la teoría del marco relacional, la aceptación psicológica, el mindfulness y la flexibilidad psicológica, y un fuerte énfasis en la conducta verbal y el análisis funcional. Las terapias de tercera generación sostienen que el problema no es lo que la persona piensa, sino la función que esos pensamientos cumplen en su vida. No importa tanto el contenido, sino el contexto en el que surgen y cómo responden a él. Ejemplo, si una persona piensa, soy un fracaso, en la terapia cognitiva tradicional se analizaría si ese pensamiento es irracional.
En la tercera generación, la pregunta cambia a ¿qué hace esa persona cuando aparece ese pensamiento? ¿Deja de intentar cosas nuevas? ¿Evita oportunidades? ¿Se aísla? Ahí está el verdadero problema. Su mensaje es claro. El problema no es lo que sientes, sino la lucha constante por dejar de sentir. ¿Cómo es una consulta? El proceso clínico inicia con una entrevista y un análisis funcional, donde el terapeuta busca entender el contexto de la persona. ¿Qué conductas son problema? ¿Qué condiciones las disparan? ¿Qué consecuencias tuvieron? ¿Cuáles son los valores y metas del paciente? Se construye una formulación del caso que será la guía para llevar un proceso que ayude al paciente a alcanzar sus metas. La relación terapéutica se caracteriza por ser cercana, colaborativa, empática y auténtica. El terapeuta se coloca al mismo nivel que la persona, validando su experiencia sin juzgarla. La sesión CCP vuelve un espacio seguro donde se observa la experiencia sin juicios, se practican ejercicios mindfulness y se explora cómo actuar según los valores personales. En algunos enfoques, como FAP, la propia interacción entre terapeuta y paciente se convierte en una oportunidad de cambio. Tipos de terapia. ACT. Terapia de aceptación y compromiso. Enseña a dejar de pelear con los pensamientos y emociones difíciles. Aquí la meta no es controlar la mente, sino permitir su contenido mientras actuamos según nuestros valores, lo cual se conoce como flexibilidad psicológica. ACT trabaja con 6 procesos esenciales. Aceptación. Implica una disposición activa para permitir pensamientos, emociones y sensaciones sin evitarlos ni suprimirlos. Este proceso reduce la lucha interna y facilita que la persona pueda dirigir su energía hacia acciones valiosas. Defusión cognitiva. Consiste en modificar la relación con los pensamientos, observándolos como eventos mentales y no como verdades absolutas. Contacto con el momento presente. Este proceso se refiere a la capacidad de atender conscientemente a la experiencia actual. A través del mindfulness, la persona desarrolla claridad situacional y reduce respuestas automáticas impulsadas por la evitación. Yo como contexto. Se refiere al reconocimiento del yo observador, una perspectiva desde la cual es posible notar pensamientos y emociones sin quedar definido por ellos. Valores. Representan direcciones vitales elegidas libremente que orientan el comportamiento y confieren sentido a la acción. Identificarlos es esencial para guiar decisiones coherentes y sostenidas. Acción comprometida. Implica la puesta en práctica de conductas guiadas por valores, mediante pasos concretos, deliberados y persistentes, incluso en presencia de malestar emocional. Este proceso traduce los valores en cambios observables en la vida cotidiana. ACT utiliza metáforas, ejercicios experienciales, meditaciones y actividades conductuales para ayudar a que la persona pase de la evitación a la acción significativa. Ejemplo: un joven quiere aprender a conducir, pero siente miedo intenso. En lugar de tratar de eliminar ese miedo, ACT le enseña a decir: puedo seguir avanzando con el miedo aquí. El terapeuta usa ejercicios como observar el pensamiento «me voy a accidentar» como si fuera una nube que pasa, ubicar el valor detrás de su meta. Independencia. Dar un paso pequeño como encender el auto, sin exigir que el miedo desaparezca. DBT. Terapia dialéctica conductual. Esta intervención está desarrollada para abordar problemas emocionales intensos. La DBT combina aceptación profunda con estrategias de cambio conductual. Su fundamento central es la dialéctica, que se refiere al equilibrio entre aceptación, validación y cambio, modificación conductual. La terapia busca que la persona aprenda a reconocer su experiencia interna, validar sus emociones y al mismo tiempo adquirir habilidades para responder de maneras más funcionales ante situaciones de crisis. Los 4 módulos principales son mindfulness.
Aprender a observar emociones, pensamientos y sensaciones sin reaccionar impulsivamente, como si fueran olas que suben, se estabilizan y bajan. Regulación emocional. Si una persona explota con frecuencia, el terapeuta guía un análisis de cadena, situación, pensamiento, emoción, conducta y consecuencia, lo cual permite identificar las emociones y poder procesarlas para poder implementar conductas alternativas. Tolerancia al malestar. Se usan técnicas específicas como TP, cambiar temperatura, respiración, presión muscular, que consiste en usar hielo, mojar las manos con agua fría o ejercicios de respiración 4 a 6 con el objetivo de mitigar una crisis. Efectividad interpersonal. Enseña a la persona a relacionarse de forma más estable y incluye habilidades como Dear Man, pedir lo que se necesita o decir no. Gaibe, mantener la relación fast, mantener el respeto propio. Ejemplo, Ana de 20 años discute con su pareja y siente un impulso fuerte de autolesionarse para aliviar la intensidad emocional. Intervención, DBT, tolerancia al malestar, improve. La terapeuta le enseña a usar estrategias de calma inmediata, como respiración, distracción breve y autoaliento, para disminuir la intensidad emocional sin hacerse daño. Regulación emocional. Una vez más tranquila, identifican la emoción primaria, tristeza y sensación de abandono, y aplican la acción opuesta, como esperar a estar calmada antes de hablar. Efectividad interpersonal. Dear Man, practican cómo pedir lo que necesita sin discutir. Me sentí ignorada cuando no respondiste. Me gustaría que me avisaras si estás ocupado. Como resultado, Ana evita una conducta autolesiva y logra expresar sus necesidades de forma más clara y regulada. MBCT, terapia cognitiva, basada en mindfulness. Integra la meditación con la comprensión cognitiva. Su principal objetivo es evitar recaídas depresivas, ayudando a observar los pensamientos sin quedar atrapado en ellos. Su formato suele ser grupal e incluye escaneo corporal, meditaciones guiadas, respiración consciente, atención plena en actividades cotidianas, reflexión grupal sobre la experiencia. Ejemplo, una persona comienza a pensar, todo va a salir mal. En MBCT no se discute este pensamiento, se observa. El terapeuta guía, nota cómo llega, cómo se siente en el cuerpo, cómo se va. La persona aprende a no engancharse. FAP, psicoterapia analítica funcional. La FAP lleva la terapia a un nivel interpersonal profundo. La sesión se convierte en un espacio donde se observan en tiempo real los patrones de conducta que la persona también vive fuera de terapia. En FAP, el terapeuta identifica 3 tipos de conductas en sesión. CRB1, conductas problemáticas que aparecen en la consulta. CRB2, conductas mejoradas o más saludables que deben reforzarse. CRB3, interpretaciones del paciente sobre sus propios patrones que ayudan a la comprensión. La relación terapéutica se vuelve un escenario vivo para practicar nuevas formas de relacionarse, con énfasis en autenticidad, conexión y refuerzo natural. Ejemplo, un paciente que evita expresar necesidades. En la sesión, por primera vez dice, creo que necesito apoyo aquí. El terapeuta responde con refuerzo inmediato. Gracias por decirlo. Esto que acabas de hacer es muy valioso. Ese momento se convierte en un cambio real. Aceptación, mindfulness, valores y flexibilidad psicológica se entrelazan en todas estas terapias. La meta no es eliminar síntomas, sino ayudar a vivir una vida más coherente. Valores guían la acción. Mindfulness permite contactar el presente. La aceptación evita la lucha interna. La flexibilidad permite seguir avanzando. Evidencia y eficacia. La investigación muestra que las terapias de tercera generación reducen ansiedad y depresión. Al fomentar la aceptación y el mindfulness, disminuyen la rumiación y la evitación emocional,
lo que reduce significativamente los síntomas ansiosos y depresivos. Aumentan la regulación emocional. Entrenan a las personas a identificar y modular sus emociones de forma más adaptativa. DBT destaca especialmente en mejorar la estabilidad emocional y disminuir reacciones impulsivas. Disminuyen conductas desadaptativas. Ayudan a reducir comportamientos como evitación, autolesiones, impulsividad o aislamiento. En DBT, la evidencia es sólida en la reducción de conductas autolesivas y desregulación extrema. Mejoran la flexibilidad psicológica. Favorecen que las personas respondan a sus pensamientos y emociones difíciles con mayor apertura, presencia y orientación a valores. Esto aumenta el bienestar general, aun cuando las emociones desagradables siguen presentes. Su eficacia se ha observado en contextos clínicos, escolares, comunitarios e incluso en terapia en línea. Sin embargo, su éxito depende de dos factores clave: la disposición del paciente y la competencia del terapeuta. Las terapias de tercera generación no prometen una vida sin dolor. Prometen una vida significativa, guiada por valores y con espacio para sentir. Una vida donde dejamos de luchar con lo inevitable y empezamos a actuar hacia lo que realmente importa.